Hola, bienvenido, bienvenida a esta lección. En esta lección voy a enseñarte el indicador Goodix CSI o el famosísimo semáforo dentro de nuestra estrategia. Quiero que por favor a partir de este momento evites cualquier distracción que tengas, porque este indicador es quizá uno de los más relevantes dentro de nuestra estrategia. Voy a decirte exactamente qué es el indicador Goodix CSI, los elementos que lo componen y de qué manera lo configuramos y utilizamos dentro de nuestra estrategia. El Goodix CSI es un indicador de análisis técnico muy completo, ¿listo? Es un indicador muy completo, se puede decir que prácticamente es un sistema de trading en sí. El Goodix CSI está formado por 5 elementos básicos. El primer elemento es un CSI con periodo de 14. Ese es el CSI que tenemos configurado para la estrategia semáforo para toros. El CSI Turbo es el segundo elemento que compone el Goodix CSI. Ojo, el CSI Turbo no es nada más que un CSI pero con un periodo más pequeño. En la estrategia semáforo para toros tenemos el CSI Turbo programado con un periodo de 6. Ahora, el histogram CSI o el histograma CSI. El histograma CSI se compone por barras de color rojo o verde que nos indican lo que ha sucedido anteriormente. Quiere decir que nos están demarcando si existe una tendencia en alza o en baja, o una tendencia en sobrecompra o en sobreventa. La línea 0 es la línea desde donde parten todos los indicadores, sean los CSI, sea el histogram, para darnos visualmente la tendencia que está mostrando de momento ese activo en particular. Ahora, para conocer exactamente el punto en el que se rompe la sobrecompra o la sobreventa, dentro del Goodix CSI tenemos el quinto elemento, que son las líneas de soporte o líneas de resistencia. En este caso, para la estrategia semáforo para toros, tenemos una sobrecompra y una sobreventa de 100, un soporte de sobrecompra de 100 y una resistencia de sobreventa de menos 100. Quiere decir que cuando o los CSI o el histogram rompen esa sobrecompra o esa sobreventa de menos 100 o más 100, ya existe una probabilidad de que se dé un rebote dentro de ese activo en particular. La combinación de estos 5 elementos que te acabo de nombrar son factores que pueden ser interpretados como una señal alcista o una señal bajista. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta estos 5 elementos, voy a mostrarte exactamente cómo están compuestos dentro de la estrategia semáforo para toros. Los 5 elementos que componen el Goodix CSI dentro de la estrategia semáforo para toros son: el primero, el Turbo CSI o el CSI Turbo. ¿Recuerdas que el CSI Turbo no es más que un CSI normal pero con un periodo más pequeño? En este caso es el periodo de 6. Voy a acercarme para que puedas ver exactamente cada indicador. El CSI Turbo lo tenemos dentro de la estrategia semáforo para toros demarcado como una línea de color verde. Es esta línea que estás viendo acá. Por lo general, el CSI o el CSI Turbo están en constante movimiento, dependiendo de cómo si la divisa se esté desplazando, si está en alza o en baja. ¿Listo? Siempre va a estar superando la sobrecompra o la sobreventa. Esto va a tener una interpretación en particular. El CSI Turbo es una línea de color verde que baja y sube normalmente dentro de las líneas soporte del Goodix CSI. El CSI normal, que tenemos programado con un periodo de 14, está en el Goodix CSI como una línea de color rojo. Mírala acá, la línea de color rojo, que también se desplaza hacia arriba y hacia abajo dependiendo de cómo esté la tendencia o el movimiento del mercado. El CSI Turbo histogram o histograma, CSI histogram. ¿Listo? En este caso son las barras de las que te hablaba, de color verde o color rojo, que se forman en secuencia o por unidad. Estas barras tienen algo en particular y por favor presta mucha atención, porque básicamente el CSI Turbo, el histogram o histograma, se forma de la siguiente manera. Cuando se supera la línea 0, que es uno de los elementos que componen el Goodix CSI, la línea 0 fue la que programamos de color amarillo. Mira, esta es la línea 0.
La línea 0 es la línea amarilla que tenemos acá en el centro y es desde donde parten todas las barras de el histogram o del histograma, ¿listo? Todas las barras parten a partir de la línea 0, todas van a partir de la línea 0, sea que vayan en alza o a la baja, ¿listo? Todas las barras parten a partir de la línea 0. Pero, ¿cómo se forman realmente esas barras? Bueno, cada vez que el histogram pasa por arriba de la línea 0 con velas de color rojo durante 5 barras, quiere decir, voy a mostrarte acá y voy a rayar la pantalla para que lo puedas ver. El Woody CCI se forma así. Cada vez que supera la línea 0 con barras de color rojo consecutivas, existen 5 barras de color rojo y la barra número 6 va a ser de color verde. Así se forman las barras dentro del Woody CCI y eso lo puedes ver tú dentro del broker. Ahorita lo vamos a mirar. Caso opuesto, cuando el CCI Turbo histograma pasa por debajo de la línea 0, es decir, por debajo de la línea amarilla, bueno, por acá voy a hacértela un poquito más alta porque ahí tenemos una barra muy pequeña. Cuando pasa por debajo de la línea 0 con velas verdes durante 5 barras o más, la siguiente barra será roja. Vamos a ver si esto se cumple. A partir de este punto superamos la línea 0, estamos por debajo de la línea 0. Tenemos 5 barras de color verde. 5 barras de color verde y la barra número 6 es de color rojo, se forma de color rojo. ¿Por qué te digo esto? Porque eso más adelante te va a servir para poder realizar y ejecutar las operaciones. Eso hace parte del análisis técnico que realizamos con la estrategia. Ahora, después de que se supera esas 5 barras de color verde o color rojo, de ahí en adelante pueden crearse una infinita cantidad de barras del mismo color o el color opuesto. Pero la primera vez que se supera la línea 0 en la parte de arriba o se está en la parte de abajo de la línea 0, las primeras 5 barras van a ser de ese color específico y luego la número 6 va a cambiar de color. Teniendo claro esto, ahora vamos a ver las líneas de soporte y resistencia. En este caso solo he marcado la línea de soporte, que es la línea verde esta que tenemos acá. O estas son las famosísimas líneas de sobrecompra y sobreventa. Recuerda que cuando la configuramos el Woody CCI dentro de la estrategia, tenemos que estas barras de sobrecompra están a 100. Sobrecompra configurada a 100. Y en este caso, voy a marcártela acá, la línea de resistencia de color rojo está a menos 100. Quiere decir que estas barras del turbo histogram, cuando superan la línea 100 de sobrecompra, existe mayor probabilidad de que haya un rebote. O cuando las líneas de resistencia del histogram, que son barras de color verde, superan por primera vez la línea de sobreventa, que es la línea de resistencia roja, esta que tenemos acá en la parte inferior, esta línea. Cuando supera esa línea de menos 100, existe mayor probabilidad de que se dé un rebote al alza. Teniendo ya esto claro, vamos a proceder. Las reglas que tenemos que cumplir para que la estrategia semáforo para toros exista son las siguientes. Primero, la primera regla: debe existir una clara sobrecompra o sobreventa dentro del Woody CCI con su respectivo color. Quiere decir que si la sobreventa está por debajo de la línea 0, por debajo de esta línea 0 o por encima de esta línea 0, ¿listo? Estas barras deben estar en color verde para el caso de la sobreventa. ¿Listo? Para que lo tengas claro. Vamos a rayar acá. Estas barras que se generan acá en la parte inferior y están dando una sobreventa, deben generarse todas en color verde. ¿Listo? Y cuando esto pasa, lo que hacemos es darle clic acá al botón verde en la barra más alta, en la barra más baja para este caso.
En la barra más baja le daríamos clic al botón de compra para dar una operación en sube o en compra, ¿listo? Ahora, para el caso opuesto, la regla número 2, la sobrecompra debe generarse por velas de color rojo. Todas las velas deben ser de color rojo. Deben provenir de la parte opuesta y cuando tenemos esto, lo que hacemos es ejecutar la operación en la barra más alta, cuando esa barra se está generando. No la dejamos finalizar y ahí le damos clic al botón de baja o de venta. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos secuencia de barras rojas, ejecutamos una operación en venta. Cuando tenemos secuencia de barras de color verde, ejecutamos una operación en compra. Para que lo tengas claro. Esta es como la primera regla. Ahora, la siguiente regla. Debes tener una clara sobrecompra o sobreventa, eso ya lo vimos, dentro del Goody CCI, pero con su respectivo color. Adicional a esto, adicional a que sean del mismo color, deben venir de la parte opuesta. ¿Listo? De la parte opuesta de la línea 0. Recuerda que la línea 0 es la línea amarilla que nos demarca la base de todas las barras del histogram. ¿Listo? Esta es la línea 0. De igual forma acá, esta es la línea 0, la línea que tenemos en color amarillo. Y cuando te digo que debe venir de la parte opuesta es porque la vela anterior debe estar acá. Si existe una escalera, pero antes de esa escalera existía una barra más alta acá, quiere decir que ya no es la estrategia semáforo para toros. Esa escalera debe ser del mismo color y debe provenir de la parte opuesta. Cuando tienes esto en sobreventa, la operación la ejecutas en compra, recuérdalo. Ahora, para el caso de la sobrecompra, cuando tienes una sobrecompra deben ser velas de color rojo por encima de la línea 0 y deben provenir de la parte opuesta, como es este caso. Aquí casi no se puede interpretar, vamos a borrar esta línea que hicimos amarilla para que puedas verlo un poco mejor. ¿Listo? Míralo acá. Acá hay una vela de color rojo que está por debajo de la línea 0. Ahí lo puedes ver. Esa es la línea 0. Y debajo de esa línea amarilla 0 hay unas velas de color rojo que son estas dos. Así sean pequeñas, pero lo importante es que vengan de la parte opuesta. Cuando tengas claro eso, ahora, la siguiente norma es que, aparte de que sea una secuencia de velas del mismo color y de que vengan de la parte opuesta, esa escalera, ese patrón de escalera, se debe formar de esta manera. Cada escalón debe ser más alto que el anterior. Quiere decir que cada vela nueva debe ser más larga que la anterior. Y te lo voy a mostrar acá. En este primer ejemplo, tenemos velas de color verde, donde cada vela es más larga que la anterior. Aquí tenemos un claro patrón de escalera. Y teniendo este patrón de escaleras de color verde, ejecutamos una operación en compra. ¿Listo? En compra o en sube. Ahora, para el caso opuesto, la secuencia de escalera de color rojo también debe provenir de la parte opuesta. Todas las velas deben ser rojas y cada vela debe ser más larga que la anterior. Hasta acá tenemos la secuencia de escalera. ¿Listo? Cuando tengas una escalera de color rojo, la operación la hacemos a la baja o en venta. Esto lo ejecutamos cuando se dé la barra más alta o la barra más baja. Ahora, tú me dirás, hey Edison, pero yo cómo sé cuál es la barra más baja o cuál es la barra más alta. Aquí es donde vamos a verlo. Esas líneas que tenías de sobreventa, las líneas de soporte o resistencia y las líneas de sobrecompra o sobreventa, como quieras llamarlas, recuerda que son estas líneas verde, vamos a marcarlas acá, esta línea verde o esta línea roja que está en la parte inferior del CCI. ¿Recuerdas que al principio te hablé que estas líneas de sobrecompra tenían un valor de 100 y la línea de sobreventa tenía un valor de menos 100? Existe una norma muy importante para ejecutar operaciones con la estrategia semáforo para toros, y es que por lo general cuando se da el punto de entrada con la estrategia semáforo para toros se debe superar esta línea de sobrecompra o sobreventa con la vela más larga y la operación la ejecutamos
cuando se está dando esa vela larga. Pero para detectar esas velas más altas que todas las demás, porque por ejemplo puede existir una secuencia de 3 escalones y en el tercer escalón tú ejecutas una operación a 3 minutos y resulta que te da un cuarto escalón más largo. Para eso he decidido darte este instructivo. Esta norma no es como tal requerida para que la ejecutes. Con que supere el 100 o el menos 100 es suficiente. Pero para mí existe una norma que me permite mejorar la asertividad en todas las operaciones. Y esa norma dicta lo siguiente, que si tienes el CCI Turbo Histogram, quiere decir estas velas, estas barras de color verde, o las barras de color rojo que se forman en la parte de arriba, ahora vamos a ver el ejemplo, vamos a verlo de una vez. Si tienes las barras de color rojo o las barras de color verde, mira acá están las barras de color rojo, o las barras de color verde como te lo mostré acá, y están superando o están por debajo del 210, están por debajo del menos 210. Cuando estás por debajo del menos 210, tienes mayores probabilidades de que exista un rebote. Y quiere decir que esa vela que está por debajo del menos 210 sería la apropiada para yo darle clic al botón de compra o de venta. Pero, hey Edinson, ¿yo cómo puedo ver ese menos 210 de sobreventa o ese más 210 de sobrecompra? Muy fácil. Tú pones el mouse dentro de aquí, al límite de la barra que se está creando, de la barra del turbo histogram. ¿Listo? Del histogram CSI. Pones el mouse ahí y vas a ver cómo el broker en la parte inferior derecha te muestra el número exacto, y eso lo vamos a ver acá. ¿Listo? Mira, si yo me paro en una barra, voy a ver en la parte inferior derecha, el porcentaje de sobreventa o el porcentaje de sobrecompra de las barras del histogram. Mira que si me paro acá arriba, estoy viendo que está en 166.222. Y si me paro abajo, está en menos 154.27. Cuando una de esas velas supera el 210, que ese 210 lo ves acá, mira, por si no lo viste allá en el broker, está acá. Yo quise ponértelo acá como con un zoom para que lo vieras más a detalle. Ese 210, en este caso del ejemplo, está en menos 238.50. Quiere decir que si yo ejecuté una operación acá en este punto, con esta vela, con esta barra del histogram, mi operación a 4 minutos, porque tengo 4 velas consecutivas dentro del oscilador estocástico, ejecuto a 4 minutos. Aquí está el primer minuto, minuto 1, minuto 2, minuto 3 y minuto 4. ¿Listo? Perdona, 5 minutos, porque son 5 velas, tienes toda la razón. 5 minutos, la vela número 5 me ha finalizado acá. Mi operación hubiese sido positiva. Y esto sucede siempre. Ahora para el caso contrario, cuando tienes que superar el 210 en sobrecompra, las velas deben ser de color rojo, estar en escalera donde cada vela es más alta que la anterior, deben provenir de la parte opuesta, como lo tenemos acá, de la parte opuesta de la línea 0, y yo ejecuto la operación en la vela que superó el 210 en sobrecompra. Si yo no quiero esperar a que esa vela de 210, yo puedo esperar una vela de 110, puedo esperar una vela de 180, puedo ejecutar la operación en una vela de 140, de 130, no hay ningún problema. Pero cuando lo hagas, tienes más posibilidades de que la tendencia continúe. A diferencia de que si lo haces por encima del 210 o por debajo del menos 210, tienes probabilidades de que se genere un rebote, y lo vas a ver acá, mira. Acá ya tenías el WSCI perfecto para operar. Tenías una secuencia
de 4 velas dentro de las bandas de Bollinger. Esto quiere decir que esta operación se ejecuta a 4 minutos. Vamos a ver qué pasó. Vela número 1, vela número 2, vela número 3 y vela número 4. Esta operación hubiese finalizado positiva. ¿Por qué? Porque ejecuté la operación cuando la vela dentro del GUDI SSI superaba el 210. En este caso estaba en 237. Y este 237 lo puedes visualizar acá en la parte inferior derecha del broker, poniendo el mouse sobre esa barra. ¿Listo? Vamos a ver si logramos encontrar ese movimiento en particular. Yo los tenía por acá a la mano. Mira, acá hay un movimiento perfecto para mostrarte. Movimiento del GUDI SSI. Tenemos escalera de color rojo, 4 escalones. Movimiento dentro de las bandas de Bollinger, 4 escalones color verde. Anterior a eso hay 2 velas rojas, quiere decir que cumple con la estrategia. Tenemos una sobrecompra en el oscilador estocástico y el MAD nos está marcando que hay 2 velas rojas, quiere decir que la escalera del GUDI SSI está perfecta. Acá también hay unas velas rojas, 4 velas rojas. Entonces yo ejecutaría esta operación con esta barra porque está en 276.533 de sobrecompra. O está por encima del 210, llamémoslo así simplemente. ¿Listo? Tú pones el mouse acá cuando la barra se está generando y si ves que superó el 210, estás preparado para ejecutar la operación en venta. ¿A cuántos minutos? A los minutos que te indique el primer indicador que vimos, que fue el oscilador estocástico. Perdón, las bandas de Bollinger. Las velas dentro de las bandas de Bollinger te indican el tiempo. Para el caso opuesto, vamos a ver si tenemos por acá un ejemplo en pantalla del caso opuesto que supere el 210. Bueno, tenemos una de 200, también es un caso interesante. Lo importante es que trates de que siempre se acerquen al 210. No ejecutes operaciones cuando estés sobre 100 solamente, porque tienes pocas probabilidades de que se genere un rebote, pero cuando estés por allá en el 140, en el 200, en el 210, el 210 es el número ideal. Pero si tú esperas siempre el 210, vas a tener muy pocas operaciones en un periodo de tiempo de 1 hora. Yo te diría, es preferible que tengas 2 operaciones en 2 horas y las 2 operaciones sean positivas, a que tengas 4 operaciones, de las cuales 3 sean negativas y una positiva. Vas a tener una ganancia más alta, te lo garantizo. Teniendo ya esto claro, quiero mostrarte exactamente cómo con el GUDI SSI puedes saber en qué momento operar y en qué momento no hacerlo. Y para esto he decidido mostrarte estos periodos de tendencia. Recuerda que la estrategia de semáforo para toros es una estrategia de rebote y debes tener una microtendencia para que puedas operar. Si no existe microtendencia, no operas. ¿Cómo puedes verificar esto? Busca divisas en las que tengas una microtendencia con escaleras correctas, donde cada escalón sea más alto que el anterior y sean del color adecuado. Mira que aquí hay unas escaleras de color verde, aquí hay unas escaleras de color rojo donde cada escalón es más alto que el anterior, aquí hay una escalera perfecta de color rojo. Quiere decir que yo sobre esta divisa tengo mayores probabilidades de poder ejecutar operaciones con la estrategia semáforo para toros. Pero si yo busco una divisa que esté en una única tendencia, como esta que tienes acá en pantalla, sea que sea una tendencia de sobreventa, quiere decir que está debajo de la línea 0. ¿Listo? Vamos a tratar de marcarte debajo de la línea 0. Todo esto es sobreventa. Y todo lo que esté encima es sobrecompra. ¿Listo? Entonces, si tienes un periodo muy largo, acá, desde este punto hasta este punto y todavía está en la parte inferior de la línea 0, no hagas operaciones, aunque tengas los indicadores en pantalla. ¿Por qué? Porque esa tendencia va a seguir, va a seguir, va a seguir y muy seguramente no vas a encontrar el rebote para poder contrarrestar lo que está sucediendo. Recuerda que la estrategia es una estrategia de rebote, pero si tú ejecutas esta operación con una tendencia muy demarcada, tu operación va a finalizar negativa. Ahora, ¿en qué otro caso no debo operar? Cuando no tengas una escalera. Aquí te quise poner un ejemplo, ¿por qué? Porque esta barra está más alta que todas las otras. Aquí hay, después de esa barra hay una escalera. Perfecto, ahí hay una escalera donde cada barra es más alta que la anterior. Pero esa escalera, el primer escalón, no proviene de la parte opuesta.
ese escalón está en el mismo lugar. Entonces, si está en el mismo lugar, yo no opero. Pasaría igual si fuese al contrario. Si aquí fuesen barras verdes, listo, si esta barra fuesen verdes, tampoco operaría porque ese escalón, el primer escalón, es más alto que todos los otros. Este primer escalón es más alto que el que sigue. Quiere decir que no hay una escalera perfecta ahí. Yo no opero con la estrategia semáforos para toros en ese caso. ¿Listo? Ahora, vamos a mirarlo dentro del broker. Lo que te hablaba del histogram. Recuerda que cuando se generan velas de color rojo por encima de la línea 0, que es esta línea amarilla, existen 5 velas de color rojo y la sexta es verde. Vamos a ver si esto se cumple. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta es verde. Acá, otro caso, 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta es verde. Otro caso acá, 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta es verde. Pero lo que te había dicho, después de que pasan esas 5 y la otra es verde, pueden existir un número infinito de velas del mismo color. Voy a ver si te lo puedo mostrar por acá en una tendencia de marcada. Mira, aquí tienes una tendencia. Esto es una tendencia a la baja, mira. 5 velas de color verde, la sexta roja y aquí hay muchas velas de color rojo. Yo no operaría con la estrategia, aunque si en este punto se formaran todos los indicadores, no lo haría porque hay una tendencia muy demarcada ahí. Pasa igual acá, mira, estas velas están muy chicas, pero existen. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta es verde. Esto es el Goody CCI dentro de la estrategia semáforo para todos. Si tienes alguna pregunta adicional, recuerda que acá en la parte inferior tienes la cajetilla de comentarios. Nos vemos en la siguiente lección.